14 de mayo de 1943. Raf Luka, Malta. El sol mediterráneo caía a plomo sobre la pista, mientras el líder de escuadrón, Jack Nisbet, permanecía junto a lo que parecía una pesadilla de fontanero soldada a la carcasa de una bomba. El combustible de aviación flotaba en el aire, mezclándose con el acre olor a metal quemado del ataque de la noche anterior. A su alrededor, un pequeño grupo de oficiales y personal de tierra se había reunido, no para admirar su trabajo, sino para reírse de él. ¿Esperas que esa monstruosidad derrina un Messerschmitt?, se burló un comandante de escuadrón con los brazos cruzados. Otros rieron disimuladamente, negando con la cabeza. Un mecánico murmuró algo sobre un genio de chatarra antes de marcharse. Nisbet no dijo nada. Simplemente apretó el último tornillo con las manos manchadas de grasa, ignorando la burla que pesaba más que el artefacto de 45 kilos a sus pies. En 48 horas, este ridículo artilugio destruiría más aviones enemigos que cualquier arma oficial de la base y reescribiría las reglas del combate aéreo. Esta es la historia que no te enseñaron en la clase de historia, la historia de cómo la desesperación, la burla y la loca idea de un mecánico convergieron en uno de los aeródromos más vulnerables de la Segunda Guerra Mundial. Como una bomba improvisada, que todos descartaron, se convirtió en el arma que salvó la vida de Malta. Malta, 1943. La diminuta fortaleza isleña era como una espina en las líneas de suministro del eje al norte de África, y Hitler quería eliminarla. Durante más de 2 años, la aviación alemana e italiana bombardeó la isla sin descanso, convirtiéndola en el lugar más bombardeado del planeta. La RAF Luka no era solo un aeródromo, sino un punto de apoyo vital para las operaciones aliadas en el Mediterráneo. Pero para la primavera de 1943 se había convertido en un campo de tiro. El patrón era brutalmente simple. Cazas alemanes, estilizados Messerschmitt Bf-109 y Focke-Wulf 190, fuertemente armados, entraban al amanecer o al anochecer, volando bajo y rápido. Ametrallaban a los Spitfires y Beaufighters estacionados con una precisión devastadora, y luego desaparecían antes de que nadie pudiera reaccionar. Las defensas antiaéreas oficiales eran una broma cruel. Los cañones pesados Bofors eran demasiado lentos para rastrear a los cazas veloces. Las ametralladoras ligeras carecían de alcance y potencia. Las pocas baterías disponibles, dirigidas por radar, estaban dispersas de forma extremadamente dispersa en los 3 aeródromos principales de la isla. La doctrina decía esperar. Esperar el equipo adecuado. Esperar los refuerzos. Esperar el convoy de suministros que quizá nunca llegaría por las aguas infestadas de submarinos. Mientras tanto, hombres y máquinas morían cada mañana. Los equipos de tierra trabajaban toda la noche reparando agujeros de bala y reemplazando motores, solo para ver cómo sus aviones explotaban en la pista antes del desayuno. Los pilotos permanecían indefensos mientras sus aviones ardían, incapaces siquiera de llegar a la cabina antes de que terminara el ataque. Sin una solución, la RAF Luka quedaría desangrada. La Luftwaffe lo sabía, la RAF lo sabía, y Jack Nisbet sabía que algo tenía que cambiar. Las matemáticas de la defensa aérea eran brutalmente implacables. Un Messerschmitt 109 atacando a 480 km por hora daba a los artilleros aproximadamente 12 segundos desde el contacto visual hasta el alcance de las armas, y eso si lo veían venir. La mayoría de las veces no lo hacían. Los pilotos alemanes habían perfeccionado su técnica: acercarse a baja altura desde el sol, usar las colinas de piedra caliza como cobertura, atacar con fuerza y desaparecer antes de que se asentara el polvo. La doctrina antiaérea tradicional daba por sentado que se tenía tiempo para alcanzar el objetivo, tiempo para calcular la distancia y la elevación, tiempo para coordinar las posiciones de los cañones. Malta no contaba con ninguno de estos lujos. Las tripulaciones de los Bofors eran buenas, algunas de las mejores de la RAF, pero intentaban aplastar avispones con mazos. Para cuando habían girado sus cañones para rastrear a un caza que se aproximaba, el Messerschmitt ya había realizado su pasada y ascendía a toda velocidad.
Los cañones Oerlikon, más ligeros, eran más rápidos, pero carecían de alcance y frenada. Disparar a un 109 con un Oerlikon era como lanzar piedras a un tren de mercancías. La guerra psicológica fue tan devastadora como las balas. El sargento William Hughes, mecánico de Cardiff, pasó 14 horas reparando el ala de un Spitfire, trabajando a la luz de velas en un revestimiento. A las 06:20 de la mañana siguiente, vio como un solo FW-190 lo destrozaba con una ráfaga de cañón de 2 segundos. No habló durante 3 días. La moral del escuadrón se estaba desmoronando. Los hombres dejaron de aprenderse los nombres. ¿Qué sentido tenía que la mitad del personal de tierra rotara cada mes? La mayoría en ataúdes o en barcos hospitales. Los pilotos estaban peor. Se sentaban en sus camarotes al amanecer, atentos al zumbido de los motores Daimler-Benz, sin poder hacer nada más que esperar. La respuesta del mando nunca cambiaba. Refuerzos en camino, mantengan la posición. Pero los refuerzos requerían barcos, y los barcos requerían convoyes, y los convoyes seguían siendo destrozados en el Mediterráneo. Mientras tanto, la Luftwaffe regresaba cada 72 horas como un reloj, y la RAF Luca perdía aviones a más velocidad de la que podían ser reemplazados. Se suponía que el líder de escuadrón Jack Nisbet no inventaba armas. Este escocés de 34 años, originario de Dundee, era oficial de ingeniería, el hombre al que se llamaba cuando fallaba una línea hidráulica o era necesario reconstruir un motor. Antes de la guerra había mantenido en funcionamiento la maquinaria textil de su padre durante la Gran Depresión, revitalizando equipos que deberían haber sido desechados una década antes. La RAF lo comisionó por sus manos, no por su brillantez táctica. Pero Nisbet tenía un don para ver patrones donde otros veían caos. Durante 3 semanas había cronometrado los ataques alemanes, anotando ángulos de aproximación, trayectorias de ataque y vectores de escape. Se percató de algo que los controladores de cazas pasaban por alto. Los Messerschmitt siempre provenían del mismo corredor, un estrecho espacio entre 2 colinas que les proporcionaba cobertura perfecta hasta el último momento. Y siempre atacaban primero la misma sección del aeródromo, el área de mantenimiento donde los aviones permanecían expuestos durante las revisiones matutinas. La comprensión lo golpeó mientras observaba la demolición controlada de un hangar dañado. Los ingenieros no intentaban disparar al edificio, simplemente colocaban explosivos donde estaría. Tiempo, no precisión. Pasó 2 días rebuscando materiales. Una carcasa de bomba dañada de 113 kilos rechazada por la armería. Un cable de acero de un avión accidentado. Un mecanismo de relojería rescatado de un bombardero Wellington destruido y 27 kilos de explosivo amatol. El dispositivo era absurdamente simple. Un paquete explosivo temporizado que podía posicionarse en el corredor de ataque alemán y detonarse en el preciso instante en que los cazas sobrevolaban. Sin seguimiento, sin puntería, solo física y cronometraje. Cuando se lo presentó al comandante de ala Davis, la respuesta fue exactamente la que esperaba. ¿Quieres poner una trampa explosiva en nuestro propio aeródromo?, preguntó Davis, sin molestarse en ocultar su incredulidad. No es el aeródromo, señor. Es el vector de aproximación, si podemos ubicarlo. Nisbet, necesitamos que arregles Merlines, no que te hagas el inventor. Este es un trabajo para especialistas. Señor, con todo respeto, los especialistas no tienen nada que funcione. Un teniente de vuelo se rió desde una esquina. ¿Qué sigue? ¿Cadenas? ¿Catapultas medievales? Davis le indicó que se marchara. La respuesta es no. Seguimos la doctrina establecida. Manténgase alerta, líder de escuadrón. Pero esa noche, Nisbet regresó a su taller de todos modos. Pensó en Hughes, silencioso y con la mirada perdida tras perder su Spitfire. Pensó en los pilotos que se vestían cada mañana, sabiendo que quizá no llegarían a tiempo a sus aviones. Pensó en el siguiente convoy y en el siguiente, y en cuántos hombres más morirían esperando el equipo adecuado que nunca llegaría. Lo construyó de todos modos. 16 de mayo, 06:15 horas. Nisbet y 3 voluntarios, 2 mecánicos y un cabo de desactivación de bombas, que sabía que no debía hacer preguntas, habían colocado el dispositivo en un cráter poco profundo a 200 yardas al norte del perímetro del aeródromo, justo debajo del corredor de aproximación alemán. El cronómetro estaba programado para las 6:20, sincronizado con 3 semanas de datos de ataque. Si los cálculos de Nisbet estaban equivocados, habían desperdiciado un casquillo de bomba y habían quedado como tontos. Si tenía razón,
El dron llegó primero. Bajo y distante, ese inconfundible aullido de Daimler-Benz que hacía que todos los hombres en el aeródromo levantaran la vista. 3 Messerschmitt 109, justo a tiempo, se recortaba en contra el cielo del amanecer. Nisbet se agazapó, protegido por sacos terrenos, a 50 metros del dispositivo, con la mano en un gatillo manual de repuesto y el sudor le escocía en los ojos a pesar del fresco aire matutino. A su lado, el cabo Thompson agarraba su cronómetro como un libro de oraciones. 30 segundos, resopló Thompson. Los Messerschmitt descendieron aún más, acelerando para su ataque. Nisbet podía ver claramente el avión líder, el noso amarillo, las cruces negras sobre las alas plateadas. Todos los hombres en el aeródromo se lanzaban a cubierto, esperando el familiar martilleo de los cañones de 20 milímetros. 15 segundos. Los cazas ya estaban listos, avanzando a toda velocidad hacia el área de mantenimiento a 515 kilómetros por hora. Demasiado rápido para virar, demasiado bajo para ascender. Justo donde Nisbet había predicho que estarían. 5, 4, 3. Tiempo comprimido en un solo latido. La explosión no fue dramática. No fue una bola de fuego digna de Hollywood. Solo un crujido agudo y una nube de humo y fragmentos de acero justo donde volaba el Messerschmitt líder. El caza voló directamente hacia la nube explosiva a toda potencia. Por un instante no ocurrió nada. Entonces el motor del 109 se desintegró. Humo negro salió de la cubierta. El avión cabeceó violentamente hacia la izquierda, rozando al piloto de ala, y ambos cazas cayeron del cielo en un terrible ballet de metal desprendido y escombros giratorios. El tercer piloto tiró de su palanca de mando, abortó la carrera y huyó hacia el este dejando una estela de humo por los daños causados por la metralla. 2 muertes, 1 daño, 6 segundos. El aeródromo quedó en silencio. Entonces alguien gritó, un grito de victoria crudo y primitivo. El sonido se extendió como un reguero de pólvora. Hombres salieron de sus escondites, señalando, gritando, incrédulos. El comandante de escuadrón Davis corrió por la pista con el rostro entre la conmoción, la confusión y algo parecido al asombro. «Nisbet, ¿cómo, por Dios?» Nisbet se levantó lentamente de los sacos de arena, las piernas temblando por la adrenalina. Su voz era tranquila, casi de disculpa. «El tiempo, señor. Solo el tiempo». Los restos de 2 Messerschmitts ardiendo en el matorral maltés levantaron más la moral que un mes de discursos inspiradores. Por primera vez en semanas, el personal de tierra trabajaba con algo parecido a la esperanza. Los pilotos dejaron de estremecerse al ruido de los motores. El sargento Hughes sonreía, de verdad, mientras reparaba un Spitfire esa tarde. En 48 horas, todas las estaciones de la RAF en Malta conocían la sorpresa de Nisbet. En una semana, los mecánicos de Takali y Hal Farr construían sus propias versiones, adaptando el mecanismo de sincronización a sus patrones de ataque. La innovación se extendió orgánicamente, de taller en taller, eludiendo por completo los canales oficiales. Para junio se estaban probando dispositivos similares en el norte de África y Sicilia. Un controlador de caza en Túnez los llamó trampas calculadas, un nombre que nunca se popularizó, pero que captó la esencia a la perfección. El impacto táctico fue inmediato y cuantificable. La frecuencia de los ataques alemanes sobre Lucca se redujo en un 60% en 2 semanas. Cuando llegaban, lo hacían a mayor altura, con mayor velocidad y con mucha mayor cautela, lo que los convirtió en blancos fáciles para el fuego antiaéreo convencional. Entre mayo y agosto de 1943, los dispositivos de Nisbet y sus variantes lograron 11 derribos confirmados y 19 aeronaves dañadas en los 3 aeródromos de Malta. Más importante aún,
salvaron de la destrucción en tierra a aproximadamente 40 aeronaves aliadas. Aeronaves que posteriormente realizaron centenares de salidas de combate. La respuesta oficial fue, como era de esperar, burocrática. En julio, un equipo de evaluación técnica del Cairo llegó, documentó el trabajo de Nisbet y presentó un informe clasificado recomendando un mayor desarrollo de contramedidas defensivas cronometradas. Para septiembre, el concepto se había integrado en una directiva más amplia sobre defensa de aeródromos, atribuida a múltiples colaboradores y observaciones de campo. Nisbet recibió una mención en los despachos, una sola línea en un informe de despacho, sin medalla, sin ceremonia. El comandante de escuadrón Davis, en su honor, nunca olvidó. Años después le diría a cualquiera que lo escuchara: ese ingeniero escocés salvó Malta con chatarra y un cronómetro. Los jefes se llevaron el mérito. Historia de la sangrienta guerra. Jack Nisbet regresó a Escocia después de la guerra, dirigió una pequeña empresa de ingeniería y falleció en 1982 sin siquiera escribir sus memorias. Su bomba improvisada nunca se incluyó en las historias oficiales de la campaña de Malta. Era demasiado rudimentaria, demasiado vergonzosa, demasiado fuera de los límites de la conducta militar adecuada como para celebrarla públicamente. Pero aquí está la incómoda verdad. Las guerras rara vez se ganan con las armas que aparecen en las listas de adquisiciones. Las gana el sargento que fabrica una mejor antena de radio con perchas, el piloto que descubre el punto ciego de un caza enemigo mediante ensayo y error, el mecánico que mantiene un tanque en funcionamiento con repuestos de 3 vehículos diferentes. Estas son las innovaciones que convierten las derrotas en estancamientos y los estancamientos en victorias. ¿Cuántos otros Jack Nisbets están enterrados en archivos clasificados o completamente olvidados? ¿Cuántos problemas se resolvieron gracias a personas a quienes se les dijo que se mantuvieran en su lugar y que lo hicieron de todos modos? La tensión entre la doctrina y la desesperación no ha desaparecido, simplemente se ha trasladado a diferentes campos de batalla, diferentes crisis, diferentes momentos en los que alguien tiene que elegir entre seguir órdenes y salvar vidas. El legado de Nisbet no es un arma, es un recordatorio de que a veces lo más peligroso es esperar permiso para resolver un problema que ya sabes cómo solucionar. ¿Tienes un Jack Nisbet en tu familia? ¿Un abuelo que improvisó una solución en Vietnam? ¿Un tío que se saltó las normas en Corea? ¿Un amigo que innovó bajo fuego en Irak o Afganistán? Comparte sus historias en los comentarios. Estas historias importan más de lo que crees. Hay miles de historias como esta, sepultadas en informes polvorientos y recuerdos desvanecidos. Historias de gente común que hizo cosas extraordinarias cuando nadie las veía, cuando la doctrina fracasó y la desesperación exigió creatividad. Estas no son notas a pie de la historia. Es historia, la auténtica que no aparece en los libros de texto ni en los registros oficiales. Si esta historia te conmovió, dale a me gusta y suscríbete. Hay más innovadores olvidados que esperan ser recordados, más ideas ridiculizadas que cambiaron todo, más verdades ocultas tras la narrativa oficial. Se burlaron de su bomba, la llamaron la pesadilla de un fontanero, una pérdida de tiempo y una tontería, pero Jack Nisbet rió lo último y salvó incontables vidas en el proceso.